Bueno, aquí tenemos el circuito de Beck. Ya lo hemos dibujado aquí en el programa de diseño esquemático y consta de dos operacionales. Nos vamos a centrar en el primero, que conforma un oscilador de relajación. Lo que queremos es una señal cuadrada en la salida 1 de esta operacional, que es un LM358 de entrada bipolar. La tensión máxima que aguanta lo tenemos aquí en el 358, son 32 voltios, de 0 a 32 o más o menos 16. El que hemos usado no pasa de los 26, por lo cual nos hace sospechar que realmente lo que tenemos es un 2904 que han serigrafiado como 358. Lo hemos alimentado a 25 por ello. Si pasamos a 26 ya no funciona bien el circuito. Se podría usar cualquiera, el 158, el 258, el 358. Lo que varía es la temperatura de trabajo, que en este caso es de 0 a 70. Aquí en el esquema vemos una resistencia R4 que carga un condensador. Y las dos entradas del operacional que funcionan como un comparador entre una tensión que tenemos aquí, en este punto entre R1 y R2, y la tensión que alcanza el condensador. Cuando R1, R2 y R3 son iguales, tenemos dos puntos de funcionamiento a 2/3 de la alimentación y a 1/3. Eso cuando son iguales. De hecho, cuando el condensador C1 llega a los 2/3 de la alimentación, estamos hablando que R3 fuera de 5. La entrada inversora sería mayor que la entrada no inversora, con lo cual aquí tendremos 0. Y cuando llega al punto inferior, que sería 1/3 de la alimentación, la entrada inversora sería menor que la no inversora. Entonces tendríamos aquí la parte alta de la señal. Tendremos una señal cuadrada. El tiempo de trabajo lo establece el ciclo de trabajo, R4 y C1, ¿vale? Esta constante de tiempo, que en ese caso sería 0,69 por 2, que sería el ciclo completo, alto y bajo, por R4 por C1. Con estos valores nos da una frecuencia de oscilación de aproximadamente, no llega a 4 Hz. Por ahí anda. ¿Qué hacemos con este segundo operacional? Que este viene incluido en el mismo chip con 8 patas del LM358. Lo que hacemos es tomar una muestra de la salida por la señal inversora y la misma muestra de aquí, de la alimentación, por la entrada no inversora. De esta forma, cuando la pata 1 está a nivel alto, esta es mayor en este. La inversora es mayor que la no inversora. Tendremos de nivel bajo, el contrario. Cuando aquí tenemos un nivel bajo, aquí tenemos un nivel alto. Como salida usamos esos dos pines, el 1 y el 7. O sea que aquí tenemos una señal alterna que va de 0 a la alimentación menos 1 voltio aproximadamente en la práctica. Vemos aquí en la hoja de datos el rango de voltaje está aproximadamente 1,5 voltios como máximo de la alimentación. O sea, nunca va a llegar a 27 en el caso de que lo alimentemos a 27. Se va a quedar en la práctica, se quedan 26 aproximadamente. Vamos al esquema. Como U2, que es la alimentación, hemos usado un boost converter
y lo hemos usado porque son muy baratos. Entonces usamos un conector micro USB al cual le conectamos una batería de móvil. La conectamos al conector micro USB, tenemos 5 voltios y aquí pues tenemos la tensión que hemos ajustado, que son 27. Por aquí tenemos la placa que hemos hecho, hemos mandado a hacer a JLC PCB y nos ha llegado. Entonces la tenemos por aquí. Esta es la placa. Aquí está el micro USB, que también se ha usado un micro USB que viene en una pequeña plaquita, que también es muy barata, y aquí el bus converter. Se podría haber usado uno más pequeño, pero bueno, solemos comprar este y como digo, es muy barato y es súper útil. Así usamos una batería de móvil de 5 voltios y obtenemos los 27 y no estamos conectados a la red eléctrica, como si tuviéramos una pila. La hemos hecho a simple cara, aunque hubiera sido lo mismo hacer la doble cara. Se ha hecho un modelo que ya incluye el conector aquí, el potenciómetro en placa, y se ha añadido, como traía en el circuito original de BEC, un LED bipolar. Todavía no ha llegado, pero se llegará. Entonces, cuando no están conectados los electrodos, pues está parpadeando el LED bipolar. De esa forma sabemos que la placa está funcionando bien. Esta no ha tardado mucho. Fue la primera que hicimos después del prototipo y se hizo en una sola cara las pistas. La siguiente ya viene doble cara. Vamos a ver por detrás. Aquí están las pistas. Está muy bien. Metalizado. Y bueno, queda muy pequeñita y muy reducido. Esta está hecha para montar en una caja de aluminio. El potenciómetro no va en la placa, va al chasis, y la salida hacia los electrodos, que aquí P1, ¿vale? También va al chasis, igual que el LED, que está marcado aquí, el LED va marcado al chasis. En la nueva, ya como ya he comentado, va todo incluido en placa. Se podría usar sin problema, sin caja ninguna, y no quedaría colgando el potenciómetro, quedaría colgando el conector de los electrodos, etcétera. Aquí tenemos el fichero Gerber de esta placa. Son los componentes que hemos visto en la placa. Y aquí tenemos las pistas. Esto se manda el paquete de Gerber a JLC PCB y ya te viene la placa fabricada. No es muy barata. Aquí tenemos una simulación del circuito de BEC. Hemos usado los 27 voltios, la resistencia de 100K. Esta es de 150K, que ya hemos comentado que si hubiera sido de 100K, los puntos de trabajo de conmutación donde tiene que llegar a la tensión en el condensador serían 2/3 y 1/3. Variando estas tres podemos variar el ciclo de trabajo. Podemos tener la señal, en este caso alterna, la parte alta de la señal más larga que la pequeña, como si fuera una señal PWM. Bueno, aquí hemos puesto un punto de test, aquí otro y aquí uno diferencial. Entonces aquí en análisis tenemos conectado solo el punto 2, que es el del condensador,
y la salida diferencial, las dos a la izquierda de los ejes. Vamos a aplicar y vamos a ver qué tenemos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Esta es la señal completa, la diferencia de salida de los dos operacionales. Este puntito, esta señal azul es la de carga y descarga del condensador. Si tenemos la carga, cuando llega al punto alto, pues la salida pasa a nivel bajo. Cuando llega al punto bajo, la salida pasa a nivel alto. Como vemos, llega desde aproximadamente, aquí lo tenemos, vamos a marcar este, tenemos 26 voltios menos 26, aproximadamente 1 voltio por debajo de la alimentación que usemos. O sea, tenemos una señal alterna de más menos 26. Pico a pico 52 voltios pico a pico. La tensión del condensador, aquí la tenemos. Si marcamos este, tenemos en el punto bajo a ver, TPV2, tenemos 10 voltios más o menos, tenemos 10 voltios, en punto alto pues tenemos unos 17, se te llega desde 9, de 10 voltios a 17. La tensión en el condensador, que nos la fija, como ya hemos dicho, la resistencia R1, R2 y R3. En la descarga del condensador tenemos 10 y en la carga del condensador tenemos 17, que es donde conmuta la señal de salida en el operacional. Y bueno, como vemos, tenemos, partiendo de una tensión continua, una señal alterna con 1 voltio menos de la excursión de la alimentación que usemos. El cálculo de estos valores precisos, el siguiente, vamos a poner aquí ahora, y manipulando los valores de RC y estos tres, pues podemos tener la frecuencia que queramos y el ciclo de trabajo que queramos. Si eliminamos esta parte, este operacional, y trabajamos entre la salida del primero y masa, pues tenemos una señal cuadrada de 0 a la tensión de alimentación positiva, en 1 voltio menos. Vamos a ver aquí. Vamos a usar TPV1 solo, vamos a poner a la izquierda, TPV3 lo vamos a dejar apagado y este también. Entonces, vamos a aplicar y vamos a ver solo
la tensión que tenemos en el primer operación. Si trabajáramos obviando. Aquí lo tenemos. La tensión de salida entre 0 voltios y 26, 5,9 tal. Y la tensión en el condensador pues sigue siendo la misma. 17. Ahí tenemos 9,8, cerca de 10 y 17. Y la otra pues tenemos ahí 26, aquí 26 y aquí tenemos pues nada, 0. Eso sería trabajando con esta operacional solo. Si activamos todas las señales, aquí esta no la pongo a la derecha, la diferencia también a la derecha. Y aquí tenemos todas. La TPV3 la de la operacional de abajo y la TPV1 la de arriba. Entonces la verde esta es TPV3, que sería la de abajo, y TPV1 que va invertida totalmente es la de la operacional de abajo. La naranja es la diferencia, que oscila. Este lo tenemos que ver a este lado de la derecha, entre menos 26 y más 26, y la tensión del condensador. Si la señal que generamos en este caso no es cuadrada perfecta, luego lo veremos en el cálculo. Cuando está modulada en ancho de pulso, tenemos armónicos pares e impares. Eso lo haremos con un grafiquito, no haremos el cálculo de Fourier, lo veremos con un grafiquito, cómo podemos generar el armónico prácticamente par o impar que queramos modulando el ancho de pulso. Si es cuadrada perfecta no tenemos armónicos pares, solo tenemos impares, pero podemos tener armónicos pares, lo cual es interesante si quisiéramos un armónico par de la señal fundamental, que es la que generamos, para usarla para cualquier cosa. Tuviéramos un filtro que hubiera que pasarlo, cualquier cosa. Entonces lo veremos, es muy interesante. Lo veremos cómo podemos generar una señal similar armónica de esta fundamental que es cuadrada. Y bueno, este es el funcionamiento del circuito de DEC. En el otro vídeo tenemos la medida en osciloscopio y tal, que se puede ver en el prototipo. Este ya se ha montado con la pleca, con la PCB. Y haremos uno tomando las medidas ya con los electrodos colocados, teniendo en cuenta la resistencia que hay entre los electrodos. O sea, aquí, entre la salida de la operación al primero y el segundo, se conectan los dos electrodos y hay una resistencia, ¿vale? Entonces veremos qué señal tenemos final
con los electrodos ya aplicados. La hoja de datos la tenemos aquí, la del T6 Tuner, de 358, se puede buscar fácilmente. Aquí vemos cómo está distribuido en el chip. La pata 1 en la salida primera, la pata 7 en la segunda, entrada inversora y inversora, alimentación 8 y el GND, la masa, en la pata 4. Aquí están todas las medidas, por si hay que encapsularlo para el programa de diseño, cualquier cosa, de los distintos formatos encapsulados que trae. El esquema y poco más. El R7 del potenciómetro que hemos visto aquí en la placa. Se va aquí el potenciómetro y la R5. Esta resistencia de 820, que cuando el potenciómetro está en la excursión máxima, solo queda limitada la salida por esta resistencia y la resistencia que ponemos aquí dentro de los electrodos. Yo digo, como este circuito se podría utilizar otro mucho más pequeño porque la demanda de corriente es mínima, pero bueno, como es el que solemos utilizar y como ya he dicho es muy barato, pues lo estamos usando para casi todo. Y eso es la ventaja, que podemos alimentarlo a 5 voltios, a 4 voltios, creo que desde 3 voltios. Desde 3 voltios se puede alimentar, desde 3 hasta no sé, 18, una cosa así. Pero bueno, y tenemos una salida fija, que es la que tiene un potenciómetro. Aquí se encapsuló como si fuera un circuito para usarlo en el programa de diseño. Aquí tiene el potenciómetro. Lo primero que se hace, se monta el micro USB y el bus, solo ello. Se conecta a 5 voltios y midiendo aquí la tensión en el punto de prueba pues ajustamos para obtener los 27. Que son los 27 que tendremos ya aquí, entre el 8 y el 4. ¿Vale? Una vez que lo ajustamos, medimos aquí, que tiene los 27, perfecto. Ya empezamos, desconectamos y empezamos a montar los siguientes componentes. Nada más, si a alguien le interesa los ficheros verdes, que los pida y se les facilitarán como sea. Tampoco es tan complejo de diseñar, pero bueno, ya está hecho. Y como digo, este es el primero hecho en PCB, y otro todavía no se ha mandado a fabricar, que lo veo mejor porque ya tenemos conectado el conector este de electrodo, va aquí y está fijo en placa. El potenciómetro es de los pequeños y también va fijo en placa, y se ha añadido el LED bicolor y listo. Se puede utilizar como una placa independiente en cualquier cajita de plástico, sin cajita, como sea. Como hemos dicho, ya está hecho para montarlo en una caja. Y bueno, nada más. Los cálculos los ponemos aquí.
y el que le interese porque pruebe otros valores de resistencia, ciclo de trabajo. Se pueden generar multitud de frecuencias distintas de esta forma tan sencilla.